Ya estamos conectados con el senador Edgar Mancha. Inmediatamente empezamos la entrevista luego de escuchar las reacciones de estos parlamentarios. Hay 5 días en pedir las facultades al Parlamento. Estoy segura que Fuerza Popular lo hará en un tiempo mucho menor. En el Perú existen más de 5 millones de personas sin agua. Entonces, hablar de 156.000 personas que se va a beneficiar en este periodo de tiempo realmente resulta un insulto para la población peruana. ¿Cómo podemos nosotros creerles si tenemos ministros que definitivamente no están dando la talla política en estos momentos? Cuando tenemos un ministro del Interior que simplemente ayer sale y le da un espaldarazo político a un comando policial que ha fracasado en la lucha contra la seguridad ciudadana. ¿Cómo podemos creerle a un ministro que sin ninguna empatía sale en los medios de comunicación y dice que no importa un poco de agua por encima de las rodillas, cuando esa gente en los distritos de la zona sur que pierden todo lo que pudieron lograr es una inversión de vida? Y dice que no importa un poco de agua por encima de las rodillas, cuando esa gente en los distritos de la zona sur que pierden. Y claro, al ministro de Economía, Elmer Cuba, le quedaba reírse, quizás sabiendo que dejó servida la opción para que sus opositores, o en todo caso los parlamentarios que querían hoy criticarlo, encontraran ese flanco, ¿no? Por eso se reía. Yo creo que más que riéndose del hecho, era una risa admitiendo ese flanco que él mismo se abrió, ¿no? Pero allí estaban algunas reacciones de parlamentarios. Nos comunicamos ya con el senador de Renovación Popular y miembro de la mesa directiva del Parlamento, el senador Edgar Mancha. Senador, bienvenido a Latina. Un gusto conversar nuevamente con usted. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Siempre es un gusto estar al frente de su programa y gracias por esa consideración. No, senador, consultarle más bien si esperaba la bancada de Renovación Popular o su persona hoy conocer el contenido del pedido de facultades legislativas. El premier Galarreta parecía decir: estamos fijándonos en los detalles y todavía va a esperar unos días este pedido. Sí, me parece más bien el discurso del 28 de julio, versión 2.0 de la señora Keiko Fujimori, en la que expone pues todo su plan de trabajo que tiene para realizar en este año que queda, ¿no? Son solamente meses para concluir este año. Y bueno, ha sido también motivo para escucharlo en esos 5 ejes que propone trabajar. Claro, debió enfatizar básicamente, yo creo que en estos días sobre todo se necesita mayor rapidez en lo que también respecta pues a los problemas que vienen suscitándose con el tema del fenómeno climatológico, el fenómeno del Niño. Estamos viendo en el sur también lo que ha sucedido en las costas de Arequipa, derrumbes, inundaciones. Ahora último, lo que sucedió en Ayacucho, ¿no? Con un sismo muy fuerte de 7 grados y más. Entonces, creo que necesitamos acciones pleno, ¿no? urgentes. Senador, nos sorprendió el tema del sismo en el Pleno, ¿no? Y allí los ministros también tuvieron que consolidar un poco de información antes de salir a declarar a los medios. ¿Cómo se vivió esa noticia en el Parlamento? Particularmente no estuve en ese momento, yo estuve atendiendo sobre todo las exigencias de muchas autoridades, alcaldes, sobre todo del sur del país, que nos visitan en la oficina del Jirón Guayaga, y entonces estuvimos viendo más bien solo por la televisión la exposición del señor Galarreta en el Congreso. No obstante eso, también hemos hecho una revisión de todo lo que tenía propuesto, pero sí, nosotros también sentimos el remesón de seguramente, digamos así sería la vibración del terremoto allá, terremoto, ¿no? 7 grados, sí, se sintió pues acá en la capital. Sí, ahora, en el tema de inseguridad, en el tema de lo que se vive aquí en Lima y en algunas otras regiones del país, ¿cómo vio al ministro, al general Astudillo, que también es senador, es colega de ustedes, pero hoy ocupa cargo en el gobierno? Él anunció esto de habilitar cuarteles para reos primarios. ¿Está a favor o en contra de esta medida, senador Mancha? Bueno, que todo sea porque tenga que reducir los índices altos de violencia que hay en este momento, sobre todo por el sicariato, crimen organizado, delincuencia. Si esto va a tratar de reducir, ¿no es cierto?, en estas
en este promedio que se calcula que son 5 a 7 asesinatos a diarios que suceden en la capital de la República, yo creo que sería dable si eso va a repercutir pues en reducir esos altos índices. Pero le criticaban al ministro no haber cambiado el comando policial, mantener, digamos, a un comando policial que para opinión de algún sector no ha dado buenos resultados. Sí, en efecto ha sido muy cuestionado quien está a cargo pues de esta delegación policial, y que los resultados lamentablemente no así lo acompañan, ¿no? Es decir, a toda gestión se evalúa por los resultados y los indicadores. Y siempre decíamos, cuando alguien no responde, no da la talla a las expectativas que genera pues en el sector de la población, o en todo caso en el encargo que se le está haciendo, entonces lo más lógico, lo más ético es dar un paso al costado, o bien por parte de quien en este momento es el señor ministro de Defensa, ha debido hacerlo ya a un lado. Sí, yo también me sumo a esa crítica constructiva, ¿no? Desde luego. Pero no lo va a hacer. El general Astudillo ha dicho que va a mantener al comandante general Óscar Arriola al mando de la policía. En todo caso, habría que también darle la última oportunidad, ¿no? En democracia también siempre es bueno dar el beneficio de la duda. Siendo así, en todo caso, habría que ver qué más tiene para poder trabajar en adelante, puesto que es un flagelo realmente que sacude básicamente aquí en la capital de la República, en las ciudades más importantes del país también. Entonces, tiene que ponerse a trabajar, y que sea prácticamente hubo, digamos, un consenso de casi todo el sector político, de la clase política de nuestro país, esa observación, de tal manera que ojalá reflexione, ¿no? Recapacite y empiece a trabajar con más fuerza, con más vigor. Ahora, ¿cómo vio el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, sobre quien pesa una moción de interpelación? Aprovechó para responder y para decir que él no había modificado la emergencia en Patás y que no estaba pagando favores a Minera Poderosa. ¿Cómo vio esto? ¿De alguna manera lo convenció el ministro de Defensa? ¿Y qué opina de esa interpelación que se cocina desde el bloque opositor? Desde el punto de vista constitucional, institucional, de respeto al juego democrático de nuestro país, al final, bien yo digo, son las instituciones finalmente las que deben catalogar de tal o cual manera. Claro, en el momento se especula, se dice que el señor ministro estaría comprometido con esta minera, con estos asuntos, de repente que él debe explicar claramente. Sin embargo, cuando no hay claridad, siempre se va a dejar pues a lo que es la especulación. Y ¿pero le pareció hoy que fue claro o no el ministro? Porque hoy habló el ministro y dijo, para quienes me interpelan yo vendré, pero planteo esto, yo no modifiqué la emergencia y Patás sigue en emergencia. ¿Ese argumento a usted lo convence? De alguna manera sí, pero también tiene que hablar con claridad, pues si tiene o no tiene realmente algún tipo de interés o no. Yo creo que la clase política lo que se tiene que caracterizar es sobre todo por eso, por la claridad y la objetividad. Y si hay algún cuestionamiento, qué mejor para poder salir al frente, ¿no? Con la documentación del caso. Y mientras tanto, pues cuando no se esclarece contundentemente, siempre va a generar ese tema de la especulación. Ajá, ahora, en el terreno de Renovación Popular estuvo muy interesante el intercambio sobre los trenes, ¿no? Y permítame compartirle ese momento donde su colega, en este caso diputado, Diego Bazán, le pide al gobierno allí in situ, le dice, ¿van o no van los trenes, no? Vamos a ver ese momento, acompáñeme, senador Mancha, para recordar esto, y también vamos a ver la respuesta de Rafael Rey, que creo que ahí Renovación Popular consiguió lo que se proponía, ¿no? Comprometer al gobierno con el proyecto de los trenes Lima-Chosica. Escuchemos al parlamentario Diego Bazán. Y así como existen legítimos reclamos, hoy también hay 2,5 millones de personas que reclaman tener un tren de Lima a Chosica. Un tren que les va a facilitar la vida. Y hoy esperábamos que el señor Premier pueda indicarnos en su discurso que este tren iba a ser una realidad, y espero que al final lo pueda decir, porque no es el compromiso para Renovación Popular, no es lo que exige Renovación Popular, sino es lo que exigen miles de ciudadanos. ¿Qué tal jugada
del diputado Bazán, ¿no? Aprovechar el momento para decir, defínanme acá, ¿va o no van los trenes? Bueno, ¿y qué le pareció ahí la respuesta del Ejecutivo? Finalmente se han comprometido a sacar adelante el proyecto, ¿no? Felicito al diputado Diego Bazán por enrostrarlo claramente, porque no me pareció una actitud democrática del señor Rafael Rey, a quien le tengo mucho aprecio y respeto, pero no era agradable cuando dice, no, efectivamente los trenes nos costó al erario nacional, cuando todos sabemos que fue una donación, ¿no? En todo caso, lo que se tiene que hacer es implementar y que no prime pues la mezquindad. Ajá. Aquí en la capital de la República necesitamos estos trenes para descongestionar el tema del transporte, y así lo exigen los hermanos de toda la carretera central de Chosica, Lima Este, ¿no? Lima Este, ¿no? Claro. Y qué mejor también ampliar. Por ahí, yo también como sureño digo, bueno, si la clase política se opone aquí en Lima, entonces estamos esperando en el sur, tranquilamente podemos recibir de Puno a Juliaca, o en todo caso también de Tacna para Arica, que podría ser una muy buena apuesta en marcha de estos trenes que realmente pues se ha demostrado y lo han explicado claramente que por lo menos tiene 40 a 50 años todavía de vida estos trenes, ¿no? Que son modernos. A ver, vamos a ver la respuesta del ministro Rafael Rey. Después le voy a preguntar si se reivindicó o no, pero con papelito en mano, Rafael Rey me parece que quiso contentar también a la bancada de Renovación Popular y naturalmente a su líder, al señor Rafael López Aliaga. Vamos a ver este momento. Acompáñeme, senador Mancha. Solo un irresponsable o un ministro miserable podría oponerse a un proyecto que beneficia a la población por supuestas o reales discrepancias con algún otro político. Tengo muchos defectos, pero no soy ni miserable ni irresponsable. Así que quiero dejar muy claro que no me opongo de ninguna manera a que se implementen sistemas de transporte masivo como son los trenes. He decidido delegar todos los análisis, estudios y decisiones a Proinversión. Aquí está el oficio, te lo muestro, con el que he hecho ese encargo a Proinversión. Ajá, ¿qué le pareció? ¿Se reivindicó Rafael Rey, que usted decía, creo que no estuvo bien al descalificarlo de los trenes, pero hoy aparentemente quiso hacer las paces con su grupo político, senador? Bueno, relativamente, ¿no? O sea, lo que debió decir es, quiero aclarar que fue una donación. O sea, tanto le costó decir eso porque al final genera pues cierta suspicacia y que el sector de repente de la oposición aproveche para hacer catarsis con el señor Rafael López Aliaga. No me ha parecido una actitud muy responsable, sobre todo del señor Rafael Rey, que reitero, esos trenes ya deben estar operativos, pues prestando servicio a la población. Correcto. Ahora, senador, ya para terminar, hoy día se firmó el pacto ético y no llegó ningún representante de Renovación Popular. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa decisión que quizá también el ciudadano puede ver de manera o valorar de manera negativa, digamos? ¿Cuál fue el sustento para que nadie de Renovación firme el pacto ético? Bueno, acabo de enterarme de lo que usted me menciona. Seguramente deben haber razones poderosas para no asistir, o de repente también todavía existe un poco el malestar, que es entendible. Eso creo que es. De todos los hechos de la primera vuelta, sobre todo del 12 de abril, y que el día de ayer, dicho sea de paso, entregaron el informe la Comisión Europea de Observadores que llegaron al país, dieron los resultados, mostraron así con estadísticas, y también se lo dijimos amicablemente diciendo de que sí hubo pues ciertos asuntos que se observó sobre todo por parte de Renovación Popular en la primera vuelta. Bueno, en la segunda vuelta de alguna manera creo que se ha suplido estas irregularidades, estas ciertas anomalías que se habrían observado pues en la primera vuelta. Entonces ellos también dijeron que bueno, es un poquito complejo hablar sobre las elecciones, se sorprendieron que había una especie de 38 partidos políticos. Ustedes han utilizado una sábana, nos dijeron, ¿no? Ajá. No, y prepárese para las
elecciones regionales y municipales, que se vienen más de 40. Senador Edgar Mancha, uno de los vicepresidentes de la mesa directiva en el Senado, parlamentario, senador nacional y nacido en Puno. Recordamos eso también, un espacio donde hay agenda pendiente. Gracias, senador, por el contacto con Latina esta noche. Muchas gracias a usted, señor periodista. Siempre es un gusto estar con ustedes hasta cualquier otra oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, senador.